Una vez vista cómo se construyen las redes, las estructuras cristalinas tridimensionales, vamos a ver algunas de las estructuras cristalinas que son más frecuentes y cómo se van empaquetando los átomos. Vamos a ir a un modelo de esferas rígidas para ver cómo se van colocando los átomos, acomodándose a la estructura cristalina que corresponda, y vamos a ver cómo se forman las diferentes estructuras. Bueno, en esta imagen lo que tenemos es un empaquetamiento compacto de esferas. En este caso lo que tenemos es un empaquetamiento cuadrado. Vemos que no es tan compacto. Aquí los huecos son mucho mayores. En este caso vemos que tenemos una fila de esferas y la siguiente fila de esferas se coloca justamente en los huecos de la primera fila. Todo un empaquetamiento muchísimo más compacto. Si extendemos esta capa hasta el infinito, cada átomo estará en contacto con 6 vecinos próximos. En este caso, si extendemos esta capa, este empaquetamiento, lo extendemos hacia el infinito, cada átomo estará en contacto solamente con 4 vecinos próximos. Los siguientes ya estarían un poquito más lejos. Los 4 vecinos próximos serían este y este, porque este y este están un poquito más lejos, están en las diagonales, ¿vale? Bueno, aquí hablamos, como decía, de empaquetamiento compacto, aquí hablamos de empaquetamiento cuadrado. Esto es lo que hemos hecho para la primera capa, o sea, con esto tenemos empaquetado la primera capa. Supongamos que ahora queremos, para construir un cristal tridimensional, seguir empaquetando, seguir colocando sucesivas capas de átomos. Esto podemos hacerlo de varias maneras y dependiendo de cómo lo hagamos conseguiremos estructuras más o menos compactas, y en realidad lo que vamos a conseguir es tener una estructura tipo cúbica centrada en caras o hexagonal, o tener una estructura cúbica centrada en el interior. Vamos a ver, vamos a empezar por la hexagonal. Vamos a construir primero una red hexagonal compacta. La red hexagonal compacta, esta es la capa A. Esta capa A la hemos hecho por empaquetamiento compacto de estas esferas rígidas, y ahora vamos a colocar la segunda. La segunda la colocamos en los intersticios, encima de los huecos que nos quedaban, los huecos pequeños que nos quedaban encima de la estructura, de esa estructura. Esa sería la B. Importante, hay dos posiciones. Para esta posición, esta segunda capa, yo la he colocado aquí, pero igualmente la podría haber colocado aquí y sería equivalente. Para la segunda capa sería equivalente. Lo que pasa es que eso va a determinar cómo coloquemos una tercera capa si queremos colocar la tercera capa. Es decir, la estructura va a seguir siendo la misma si yo utilizo este hueco o yo utilizo el hueco que he utilizado en la segunda capa, pero sin embargo, cuando yo vaya a la tercera capa, ya sí vamos a tener diferencias en función de dónde lo coloquemos. ¿De acuerdo? Esto es importante. Vamos a colocar otra capa. Ahora esta capa la tengo que colocar encima de los huecos. Ya aquí no tengo muchas más soluciones. Y aquí me quedan estos pequeños huequecitos. Hay unos canales pequeñitos que quedan abiertos. Esta capa está encima. O sea, si yo ahora quisiera colocar este se me caería, pero en realidad este está encima de otro átomo que está ahí debajo de esos dos verdes. Aquí estaríamos apilando de esta manera la capa. Esta capa es exactamente igual que esta capa A que tenemos aquí debajo. Decimos entonces que tenemos un apilamiento tipo A, B, A, B, A, B, porque siempre vamos a ir siguiendo esta secuencia. Siempre vamos a ir haciendo esta secuencia. Vamos a por la tercera capa. Vamos a construir ahora la red cúbica centrada en caras. De nuevo, tenemos la capa A, tenemos la capa B, y ahora vamos a por la capa C. Si ahora hacemos la capa C, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo elegir colocar esta tercera capa aquí, o puedo elegir colocar esta tercera capa en huecos de este tipo. Y eso sí que va a ser muy distinto. Vamos a ver. Colocamos esta capa, es en la capa C, paf, paf, paf. Ahora hacemos la siguiente, volvemos a colocar aquí en la capa A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Capa A, capa B. Si la tercera capa la colocamos como colocamos la primera, tenemos A, B, A, B, que es la secuencia hexagonal. Si la tercera capa la colocamos en la posición C, donde hemos colocado aquí las rojas, entonces tenemos A, B, C, A, B, C, que es la característica de las redes hexagonales. Vale.
como, bueno, simplemente un problema de notación. A veces a la estructura cúbica centrada en caras también se le llama cúbica cúbica compacta. Es bastante poco frecuente, pero bueno, lo podéis encontrar alguna vez. Vale. Bueno, vamos a mostrar aquí los huecos que me quedan. Aquí quedan estos huecos y me quedan estos huecos, pero al final, como unos tapan los otros, ¿qué es lo que ocurre? Pues que me queda una estructura que es mucho más compacta que en el caso anterior. Vamos a construir otra vez esto. Ahora va a ir la tercera capa. Y ahora mostramos los huecos. Y solamente tengo estos tipos de huecos que están tapados unos por los otros. ¿Vale? Aquí sí que me quedan. No todos están tapados unos por los otros como ocurría en la hexagonal compacta. Bueno. Esto lo pondremos luego aparte como una cuestión. Vale. Vamos a construir la celda hexagonal compacta. Esta es la celda hexagonal compacta. Y ahora vamos a verla de otra manera. Vemos que tenemos esta capa aquí, vemos que tenemos esta capa aquí en posición B, y vemos que tenemos esta capa aquí. ¿Vale? Vamos a construir la capa, la hexagonal compacta, la cúbica centrada en caras. La capa A, la capa B, la capa C. ¿Vale? Y ahora seguimos rellenando huecos, y ahora lo vemos de otra manera. Y cuando lo vemos de otra manera, vemos que tenemos estos átomos que están aquí, centrados en las caras. Este está centrado en las caras, este está centrado en las caras, centrado en las caras, etc. Es decir, ya hemos construido la estructura cúbica centrada en caras que queríamos tener. Bueno, podemos mirar un poquito más, ver un poco cómo se va funcionando, ¿vale? Son diferentes formas de verla, ¿vale? No tiene... Bueno, lo mismo para la HCP, ¿vale? Aquí tendríamos la estructura, capa tipo A, en medio capa tipo B. Y en el caso de la cúbica central interior, pues lo mismo. Aquí tenemos solamente las capas, las bases, las caras exteriores, y ahí en medio tenemos el átomo del centro. Obviamente esta va a ser la estructura que es más abierta de todas, ¿vale? Bueno, vamos a expandir esto un poquito para que veáis. Bueno, el número de átomos dentro de la celda. Bueno, esto lo tenéis más detallado en los vídeos de clase, pero bueno, el número de átomos dentro de la celda. Vemos como tenemos estos que corresponden a la tercera capa, estos que corresponden a la primera capa, a la segunda capa, estos azules que correspondían a la primera capa. Yo puedo definir una cosa que es interesante, que es el factor de empaquetamiento, que es la relación entre el espacio ocupado por los átomos y el espacio total que ocupa la celda. Y eso me va a dar un factor de empaquetamiento. Ese factor de empaquetamiento en las estructuras como la cúbica centrada en caras, que son muy compactas, están en el entorno a 0,70 y algo. Un poquito menos en el caso de la cúbica hexagonal compacta. En el caso de la cúbica centrada en el interior, ese factor es mucho más pequeño. Y alguno de estos ejercicios lo tenéis propuesto como ejercicios en los problemas de clase.